Buenos días, amada iglesia en Quilmes. Bueno, qué privilegio que el Señor nos da, ¿no? De poder tener un culto más, de poder estar reunidos, a menos de esta manera, a la distancia, dándole la gloria a Él, siendo expuestos a su palabra una vez más y teniendo este privilegio de poder ahora tener este tiempo de alabanza, cantando a su nombre. Y bueno, me gustaría que podamos compartir un salmo, estar meditando en un salmo antes de tener este tiempo de alabanza. Es el Salmo 118. Es un salmo mesiánico, salmo de acción de gracias por la salvación recibida del Señor. Y el versículo 1 comienza diciendo el salmista: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 14 dice: mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Versículo 21: te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. Una vez más. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y el versículo 22, hermoso pasaje, que dice lo siguiente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hermosa verdad. Y bueno, justamente en el versículo 22, cuando el salmista dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el apóstol Pedro, cuando vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, el apóstol Pedro trae a la memoria esta verdad y la aplica a Cristo. Y Pedro se encuentra con Juan en el concilio, y en el versículo 11 es Pedro quien dice lo siguiente, ante un auditorio mayoritariamente judío, ¿no?, que negaban que Cristo era el Mesías. Versículo 11 del capítulo 4 de Hechos dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo o piedra fundamental. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Cristo, esa piedra reprobada por muchos. Hoy día muchos siguen negándole, pero Él es piedra escogida, es la piedra fundamental en donde nosotros hallamos salvación, redención. Amén. Así que vamos a empezar este tiempo de alabanza entonando el himno Solo en Jesús. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción, cuán grande amor, inmensa paz, en el temor, adversidad. Fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación.
entregó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez. En su poder me sostendré. En su poder me sostendré. Cantamos. Solo tu palabra firme es, la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria. Solo la gloria a Dios. Gloria, gloria. Solo la gloria a Dios. Solo en Cristo hay justificación. Su justicia es nuestro clamor. Él satisfizo tu gran ley. Sobre la cruz nos libertó. Gloria, gloria. Solo la gloria a Dios. Gloria, gloria. Solo la gloria a Dios.
bendición, qué privilegio es poder entonar estas alabanzas, ¿no? Cada estrofa podemos ver la palabra de Dios reflejada y su iglesia, su pueblo, se goza en ello, ¿no? Podemos cantar la palabra de Dios. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración. Amado Señor, Dios de los cielos, de la tierra, gracias. Gracias por este privilegio enorme que tú nos das como hijos tuyos, poder entonar estos salmos, estas alabanzas a tu nombre. Solo en Cristo hay salvación, como cantábamos. Él es esa roca preciosa, escogida, fundamental, que los edificadores despreciaron. Tú eres aquella roca preciosa y fundamental que muchos hoy siguen negando. Pero gracias porque tu iglesia, aquella que tú compraste por precio de sangre, tu iglesia te canta y tu iglesia se regocija en que Él es nuestra roca, Cristo es nuestra roca de salvación. Gracias, Padre, porque hoy podemos estar libres de aquella ira que estaba sobre nosotros. Libres de aquella condenación, Señor, que nos enviaba directamente al infierno. Gracias porque tu palabra dice que ninguna condenación ahora hay para aquellos que estamos en Cristo. Y eso es hermoso saber de que fue obra tuya. No había méritos en nosotros. Nuestras mejores obras, dice tu palabra, que tú las consideras como trapos de inmundicia, si no ponemos nuestra fe en Cristo. Porque Cristo, Dios mismo hecho hombre, tú mismo hecho hombre, cumpliste toda justicia, toda obediencia, y en esa justicia nosotros somos justificados. Gracias, Padre, porque hoy tú nos miras por medio de tu Hijo. Gracias porque Él cargó aquella ira del Padre que estaba sobre nosotros. Gracias porque hoy podemos ser libres de eso, Señor. Y queremos esperarte de esta manera, Señor, gozosos, andando en tus caminos, disfrutando de tus mandamientos, Señor. Estando cerca tuyo, de esta forma, tu iglesia te espera. Gracias porque tú vas a venir. Tú vuelves a buscar a aquellos que redimiste. Así que te agradecemos y oramos en tu nombre. Amén. Amén. Me gustaría que me acompañen a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermosas palabras que el apóstol Pablo les dice a la iglesia en Tesalónica, ¿no? De esta manera nosotros como iglesia esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, siendo guardados, ¿no?, de parte de Dios en forma irreprensible. Oremos para que podamos vivir así, ¿no? Oremos para que día a día podamos buscar la guía del Señor, para que Él complete esa santificación en nosotros, ¿no?, hasta el día de Jesucristo. Así que vamos a entonar la siguiente alabanza: Cristo reina en mí. Y luego vamos a tener un tiempo de oración, allí cada uno en nuestras casas. Bueno, como cada domingo hacemos, se van a poner los temas de oración, que sea un tiempo donde podamos estar en familia orando, y luego vamos a tener el tiempo con la palabra de Dios. Así que Dios bendiga a su iglesia y nos pueda edificar. Amén. Jesús, mi Creador, mi Rey, mi Dios, mi Salvador, mi vida, mi allá.
eres mi buen pastor, en tu palabra buscaré consejo y dirección, mi fiel ayuda y protección en prueba y tentación, sabiduría encontraré andando en tu temor. Cristo reina en mí y seré quien me ha llamado a ser, y que mi vivir de tu nombre a conocer. Jesús glorioso, Hijo de Dios, tesoro sin igual, ningún placer o ambición se puede comparar. Cuán infinito es tu valor, enséñame, Señor, y viviré para un mejor y eterno galardón. Cristo reina en mí y seré quien me ha llamado a ser, y que mi vivir de tu nombre a conocer. Jesús del mundo eres la luz, testigo tuyo soy, del evangelio de tu cruz seré yo portavoz. Tu reino venga es mi canción, tu causa mi misión, que sea tu gloria mi pasión, conságrame, Señor. Cristo reina en mí y seré quien me ha llamado a ser, y que mi vivir de tu nombre a conocer. Cristo reina en mí y seré quien me ha llamado a ser, y que mi vivir de tu nombre a conocer. Amén. Amén, iglesia.
Buenos días, hermanos. Qué alegría poder tener este tiempo una vez más para compartir la palabra de Dios. Y vamos a continuar, hermanos queridos, estudiando la carta a los Filipenses. Hoy nos toca el capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2, versículos del 12 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera, y compartid vuestro gozo conmigo. Oramos, hermanos queridos, antes de escuchar la palabra de Dios. Amado Señor, te agradecemos por este tiempo que tú nos permites, a pesar de la distancia, poder abrir la Escritura y poder juntos, Señor, escuchar tu palabra. Rogamos, Señor, que en tu bondad tú hables a nuestros corazones, que nos enseñes, que nos instruyas, que abra nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Y de esa manera, Dios, poder ser obedientes a lo que tú nos muestres el día de hoy. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Rogamos que todo sea para tu gloria y tu honra en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, hoy nos vamos a centrar en el versículo 12 y 13, donde dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Si tenemos que poner un título al párrafo que hemos leído, es una exhortación a obedecer y depender. Y la idea central de los dos versículos que leímos, podemos resumirlo en una idea. Podríamos decir así, hermanos, los creyentes debemos ser diligentes en crecer en nuestra vida espiritual, dependiendo constantemente del Señor. Los creyentes debemos ser diligentes en crecer en nuestra vida espiritual, dependiendo constantemente del Señor. Vamos a ver el versículo 12. Es una exhortación a obedecer. El apóstol Pablo comienza diciendo así que, o se puede traducir por lo tanto, o tal como. Saben, es una conjunción, es una conexión con lo que viene diciendo anteriormente. Pablo no va a cambiar de tema, es una conexión con lo que viene diciendo anteriormente. Anteriormente, en el versículo 1 al 4, Pablo da una exhortación hacia la humildad a los hermanos, y el versículo 5 al 11 les muestra el ejemplo supremo de humildad, Cristo. Y Pablo lo que hace es aplica la exhortación y el ejemplo de humildad al tema de la unidad de la iglesia. Por eso el versículo 14 dice, haced todas las cosas sin murmuración ni discusiones. Es un llamado a que obedezcan al Señor de una manera digna, en humildad, protegiendo la unidad de la iglesia. Así que Pablo aquí no cambia de tema. Dice, así que, amados míos. Esa expresión, amados míos, es una expresión de afecto, de cariño.
Y vemos el corazón pastoral, hermanos, del apóstol Pablo allí. Esta misma expresión la utiliza en el capítulo 4, versículo 1, donde dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría, mi corona. Manténganse así firmes en el Señor. Wow. Esa expresión, amados míos, en el original es una expresión de aliento. Es un llamado a mostrar obediencia digna de salvación y del Salvador. Esto no era una exhortación o una instrucción indiferente. Era bien una exhortación afectuosa de un siervo del Señor que los amaba. Es una exhortación afectuosa lo que está haciendo Pablo aquí. Saben, hermanos, Pablo sabía las debilidades de la iglesia en Filipos y a través del informe de Epafrodito se enteró del problema de Evodia y Síntique. Eran hermanas queridas para él y estas hermanas no se ponían de acuerdo y eso era un conflicto en la iglesia. El apóstol Pablo amaba a esta iglesia, amaba a la iglesia del Señor. Era consciente que Dios no había terminado la obra en la iglesia de Filipos. Por eso en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo anhelaba, hermanos, animar y ver a la iglesia que permanezca firme en el Señor. Entonces dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Es interesante porque Pablo no se dirige a la iglesia de Filipos porque la iglesia de Filipos no era una iglesia rebelde, eso quiero decir. No era una iglesia desobediente, era una iglesia que estaba participando en el progreso del Evangelio. Y eso lo leemos en el capítulo 1, versículo 5. Él dice: porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En el principio Pablo estuvo con ellos. Ellos seguían sus instrucciones de buena voluntad y en una forma inmediata. El apóstol les recuerda aquella disposición que ellos tenían y les pedía que siguieran haciendo lo mismo en el presente, aunque él se encontraba lejos de ellos. Este versículo 12 del capítulo 2 es paralelo al capítulo 1, versículo 27. Miren lo que dice: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solo tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Lo que está haciendo aquí Pablo es anima a los hermanos a perseverar en la fiel sumisión a Dios. Eso está haciendo Pablo aquí. Por eso dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Es interesante la palabra traducida obedecido. ¿Saben? Esta palabra en el original deriva de nuestro término acústica. Literalmente significa ponerse debajo de lo que se ha dicho. Ponerse debajo de lo que se ha dicho. Esto implica una orden y obedecerla. Esa es la idea. Oír para obedecer. Por eso Pablo le dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Esto nos enseña que para llegar a obedecer la palabra de Dios, antes debemos aprender a escucharla. Y saben, la relación existente entre oír y obedecer la palabra de Dios se hace evidente en las Escrituras. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en Lucas 11:28 dice: Él une ambas ideas y dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Eso le sucedió a Lidia en Hechos 16, versículo 14. Miren lo que dice sobre esta mujer. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela de púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, dice Pablo, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Escuchaba la palabra de Dios y ella actuó. Y Dios actuó de acuerdo a su palabra. Por eso dice también Lucas, bienaventurado lo que oyen la palabra de Dios y la guardan. Interesante. ¿Saben? La enseñanza de la palabra es un llamado. Es un llamado. Esta enseñanza es un llamado. ¿A qué? A guardar la palabra. Se trata de oír para obedecer. De oír para obedecer. Por eso Pablo les dice aquí, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Y continúa el versículo diciendo, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia. ¿Saben, hermanos queridos? Acá enfatiza aún más el carácter a ser obedientes de los filipenses. ¿Saben? En la visita misionera de Pablo a la ciudad, ellos se habían mostrado obedientes al Evangelio, a la enseñanza de la palabra. Recordemos la situación en que Pablo estaba. El misionero Pablo se encontraba preso, lejos de la iglesia. Epafrodito, su pastor, estaba visitando a Pablo. Entonces podríamos decir que los líderes principales se encontraban lejos. Seguramente Pablo tenía un lazo afectivo profundo con la iglesia. Él enseñó en esa iglesia, él predicó en esa iglesia, él escribió a esa iglesia. Entonces lo que Pablo quiere comunicar aquí es, no importa las dificultades que estén viviendo, deben ser obedientes sobre todas las cosas, ¿a quién? Al Señor. Al Señor. No importa que Él no esté presente o que Epafrodito no esté presente, ellos eran responsables delante de Dios. Eso le está diciendo Pablo a la iglesia en Filipos. Podríamos decir que este texto es un texto anti-hipocresía. ¿Saben por qué? No debemos hacer las cosas para agradar a los hombres. Por eso Pablo hace tanto énfasis aquí. Dice, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. En Efesios capítulo 6, versículo 5, Pablo dice, advierte a los siervos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Bueno, este texto nos plantea dos posibilidades. La primera es hacer las cosas por el ojo, o sea, para agrado del hombre. Y la otra es hacerlas de corazón, para el Señor. Pablo le dice a los Gálatas, en un contexto de una iglesia que era legalista, en Gálatas 1:10 dice, ¿qué busco en esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Saben, hermanos, Pablo aquí señala que un verdadero creyente es responsable en todo tiempo de ser obediente al Señor. Eso está señalando. John MacArthur en su comentario dice lo siguiente: los creyentes nunca deben depender en primer lugar de un pastor o de un maestro, de la comunión cristiana, ni de cualquier otra cosa para su crecimiento y fortaleza espiritual. El ejemplo supremo que tienen es el Señor Jesucristo, y el verdadero poder que reciben viene del Espíritu Santo. Como creyentes, es una dicha poder siempre contar con el ejemplo de Cristo y con el poder del Espíritu. Por eso Pablo les exhorta de esta manera. Como siempre habéis obedecido, en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa palabra ocupado en el original, hermanos, significa trabajar hasta el final. Producir mucho. Pero acá debemos tener mucho cuidado, hermanos. Debemos estar atentos, porque no se trata acá de trabajar para alcanzar la salvación, sino trabajar en la salvación que ya poseemos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Trabajen en la salvación que ya poseen. ¿Por qué decimos esto? Bueno, ellos ya eran salvos. Los hermanos de Filipo ya eran salvos. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 29. Dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Cuando dice se les ha concedido, se les ha dado la gracia de creer en Cristo. En Pablo en el capítulo 1, versículo 1, le llama santos. Ellos ya fueron puestos aparte del resto para posesión de Dios. Y es interesante porque el pronombre vuestra ahí en el versículo 12, ocupados en vuestra, enfatiza la idea que ellos ya poseían la salvación. No tenían que ganarla. Por eso es muy importante observar el pasaje. ¿Qué queremos decir? Aquí no se habla de cómo llegar a ser salvos, sino de la forma en que las personas salvas viven la salvación que tienen. Eso está hablando Pablo aquí. No es un texto soteriológico. No. Está hablando de cómo viven las personas que ya tienen la salvación. Y esta afirmación se confirma en el versículo 13. Porque dice, porque Dios es en quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Dios es el que produce tanto el querer como el hacer para su voluntad. Dios nos da el poder para que podamos obedecer. Esa es la idea. La Biblia enseña que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Eso está en Efesios 2. La clave, hermanos, del significado de este versículo está en la palabra ocupaos. Ocupaos. Ya dijimos, está hablando a creyentes, no está hablando de hacer algo para ganar la salvación, no está hablando de eso el versículo. ¿Saben? Como dijimos, ocupaos se traduce trabajar hasta el final o producir mucho. Y esta palabra se ocupaba, por ejemplo, o se utilizaba para decir a los mineros, trabajen la mina. El sentido era, extraigan la mayor cantidad de oro de la mina. Esta palabra se usaba para los jornaleros, para decirles, trabajen en el campo. Y el sentido era, saque la mayor cantidad de fruto posible del campo. Por eso, trabajar en la salvación significa sacarle el mayor fruto espiritual posible. Aprovechar al máximo. La mejor forma de sacarle el jugo a la salvación es obedeciendo su palabra. Somos salvos, hermanos, para obedecerle. Somos salvos para obedecerle. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecerle. Hermanos, la salvación no solo nos lleva al cielo, sino nos lleva a obedecer a Dios hasta el último aliento de nuestra vida en esta tierra. Es como dijo el Señor Jesucristo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:8,
Pablo dijo esto antes de morir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Trabajar al máximo. Era lo que Pablo estaba animando a los hermanos de Filipos. Pero no solamente les dice: ocupaos en vuestra salvación, le dice el cómo: con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Saben? Ese temor, la idea es ese temor que se siente o que se tiene, o la reverencia que se tiene a un gobernante de alto rango. Denota la profunda sensación de respeto que un hombre experimenta en presencia de alguien que es infinitamente superior. ¿Saben, hermanos? Describe la actitud con la cual deberíamos trabajar en nuestra salvación. La palabra temblor se usa para añadir una seriedad al asunto. Es el temor que nos hace temblar, esa es la idea. Wow. Ese sentido, hermanos, un sentido lógico de reverencia, de saber que uno vive constantemente, hermanos, en la presencia de un Dios infinitamente superior. Es el temor reverente que proviene de comparar nuestra vida insignificante, nuestra debilidad y nuestro pecado frente a un Dios omnipotente y santo. Este temor no es el temor que nos lleva a huir de Dios, sino el que nos impulsa a buscar refugio en Dios. En Dios. El Señor, hermanos, busca esa actitud de respeto y reverencia en nosotros, sus hijos, los creyentes. Por ejemplo, debemos temblar ante la palabra de Dios. Isaías 66:2 dice: miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla ante mi palabra. Debemos temer ante la presencia de Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Saben, hermanos, debemos sentir temor de pecar contra Dios. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Saben, cuando nosotros aplicamos esto, tendremos vidas plenas, pero en Dios. Por eso Proverbios 28:14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¡Wow! ¿Saben cuál sería lo opuesto a esto? Es la falta de temor. Porque la falta de temor es el clima ideal de la contienda. La falta de temor es un clima ideal para que brote en nuestro corazón la vanagloria, la desunión. Por eso Pablo hacía tanto énfasis en este versículo. Recuerden el contexto. Algunos, según el contexto de la carta, hacían las cosas por egoísmo. Algunos buscaban su propia gloria sin temor a Dios. Incluso algunos buscaban lo suyo propio. Algunos estaban realizando las actividades de la iglesia murmurando, participando en la desunión de la iglesia sin temor a Dios. Por eso Pablo hace tanto énfasis. Porque la iglesia que teme al Señor trabajará para mantener la unidad y la humildad, no para crear disensiones y murmuraciones y desunión. No. Por esto es un llamado a obedecer, es una exhortación a obedecer. Y también Pablo da una exhortación a depender. Versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Pablo, después de hablar de la responsabilidad que le corresponde al creyente en el proceso
de su santificación. En este versículo nos muestra cómo Dios obra en nuestro interior. Es algo maravilloso. Dios obra en nuestro interior. Sin la obra del Señor sería imposible cumplir el versículo 12 que estudiamos. Sería imposible. Pablo les está animando, alentando a continuar obedeciendo, porque Dios es el que da la fortaleza, el vigor, el aliento para obedecer. La conjunción porque, dice ahí, porque, introduce una razón. ¿Cuál es la razón? Dios. Esa palabra Dios es enfática. Indica que Él da el poder para obedecer. Sí, hermanos, el Dios vivo y verdadero nos da el poder para obedecer. La voz activa del verbo produce o obra, que dice ahí, hace que la acción recaiga en Dios. Es la razón por la cual ellos van a ser fortalecidos. Es la razón por la cual ellos van a ser animados, capacitados. El Señor obraba en ellos para que pudieran cumplir su voluntad. Ellos debían tener una relación de comunión con Dios y Él les daría el poder para aprovechar al máximo su salvación. Y Pablo está haciendo este énfasis y le está escribiendo esto a la iglesia en Filipos. Y también es para nosotros. Y dice el por qué. Porque Dios es quien obra. Dios es en quien obra. La palabra obrar ahí, la idea es trabajar, producir. La palabra está en el verbo presente activo. El sentido de esa palabra es implementar, inducir a funcionar, llevar a la práctica. ¿Saben? Este verbo no significa que Dios haga el trabajo por ellos, sino que es quien da el poder y el deseo necesario para que ellos hagan el trabajo. El tiempo presente ahí indica que una acción habitual. Dios siempre está produciendo en nosotros el querer y el hacer. Siempre. Saben, hermanos queridos, Dios le da a sus hijos la energía necesaria para obedecerle y servirle. El poder de Dios hace posible la santificación del creyente. Pablo sabía que detrás de la obediencia fiel, el servicio al Señor, se encontraba el poder y la gracia de Dios. Él sabía eso. En 2 Corintios 3:5, él escribe lo siguiente: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Y él resume esta misma idea en Colosenses 1:29. Mire lo que dice: con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Poder de Cristo que obra en mí. Miren cómo continúa el versículo 13. Porque Dios es en quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. El querer como el hacer para su beneplácito. La palabra ser ahí es energón, significa trabajar, energizar. ¿Saben? Se refiere al poder que nos capacita para hacer las cosas que agradan a Dios. A eso se refiere, el poder que nos capacita para hacer las cosas que agradan a Dios. Esto es asombroso, hermanos. Dios impulsa mi voluntad hacia el cumplimiento de la suya. ¿Escucharon eso? Dios impulsa mi voluntad hacia el cumplimiento de la suya. Ahora podemos preguntarnos, ¿el creyente dónde encuentra esa energía espiritual, podríamos decir así? ¿Dónde la encuentra? Bueno, la energía espiritual para el creyente no se encuentra o no se obtiene por suplementos dietarios o por vitaminas que nos dan fuerzas para seguir, o por un psicólogo, o por terapias alternativas. Esta energía proviene de nuestra comunión diaria con Él, de nuestra intimidad con Él.
Por eso Pablo describe la lucha del creyente en Efesios 10. Pero antes de describir quién es nuestro enemigo, antes de describir cómo ponernos la armadura, él dice en el versículo 10 de Efesios capítulo 6, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está. Ahí viene la fuerza espiritual, la energía de la comunión con Dios. Por eso el salmista escribe, bienaventurado, Salmo 84, versículos 5 al 7. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Comunión con Dios. Comunión con Dios. ¿Saben, hermanos? Las personas que utilizan su propia fuerza no van a ir de poder en poder, como dice el Salmo. Van a ir de frustración en frustración. Van a ir de fracaso en fracaso. Pero los creyentes que dependen constantemente del Señor serán fortalecidos por el Señor. Serán fortalecidos por el Señor. ¿Saben? Cuando dice querer, ahí la palabra querer es desear fuertemente. ¿Cuál es la idea? Mi Dios produce deseos santos en mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Es Dios que produce esos deseos santos en mí. Por eso el salmista en el Salmo 119, versículo 33, escribe lo siguiente, hermanos. Inclina mi corazón a tus testimonios. Oh, Dios obrando, trabajando y inclinando el corazón del salmista hacia su palabra. Y hay un ejemplo en la Biblia, bueno, hay varios ejemplos, pero me llamó la atención en 1 Crónicas 29, la oración de David. Ahí el contexto es que David quería construir el templo y Dios le dijo que él no lo iba a hacer y que lo iba a hacer su hijo Salomón. Entonces David estaba juntando los materiales para el templo y él ofrendó un montón. Y después el pueblo empieza a venir a ofrendar para construir el templo del Señor. Y él en una oración dice lo siguiente. 1 Crónicas 29, versículo 14 al 18. Dice, pero ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Miren lo que dice, porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Dios produce así el querer como el hacer. Porque no somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano, y todo es tuyo, sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud. Yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Tiene el versículo 18. Oh Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Wow. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer. Dios, hermanos, en su gracia utiliza circunstancias para impulsar a los creyentes a obedecer. Por ejemplo, podríamos decir que tenemos una insatisfacción santa, los creyentes, que es la humilde confesión de que nunca lograremos en esta vida la norma divina de santidad.
Nunca. ¿Saben? Isaías 6:1 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. El versículo 5 dice: entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que Isaías se sentía totalmente insatisfecho con su condición espiritual ante lo que él contemplaba. Esa es la insatisfacción. Y también el Señor utiliza esta insatisfacción para impulsar a su vez un anhelo por la santidad. Después de infundir un desprecio genuino por el pecado, podríamos decir así, Dios cultiva un deseo genuino por su santidad, por la santidad. Y Pablo nos describe de una manera muy gráfica esto en Filipenses 3, del 12 al 14. Su insatisfacción, porque nunca va a llegar en esta vida a la norma absoluta de santidad, pero a su vez su satisfacción, porque Dios era el que producía o que cultivaba el genuino anhelo cada día para ser más santo. Por eso Pablo dice en capítulo 3, versículos del 12 al 14 de Filipenses: no es que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Wow! Saben, hermanos, Dios en su gracia nos llama a obedecer, a aprovechar la salvación y vivir unidos a Él, y nos da el deseo y el poder para hacerlo. Dios. El cristiano, hermano, no es alguien que siga a Dios a regañadientes. No. Dios no solo obra en nosotros y entre nosotros para que haya un cambio de conducta, sino también para que haya un nuevo deseo de vivir. ¿Para qué? Para su gloria. Para su gloria. Entonces, hermanos, todo lo bueno que un cristiano pueda hacer es producto de lo que Dios hizo antes en su corazón. Porque Dios es el quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Saben, hermanos, a veces obedecemos solo por presiones externas de los hombres y no por el poder interno que proviene de Dios. Cuando hacemos las cosas por las presiones de los hombres, la obediencia es una tortura, podríamos decir así. Pero cuando hacemos las cosas en plena comunión con Dios, con ese poder interno que Dios nos da, en obediencia, servirle al Señor es un deleite. Es un deleite. Miren cómo termina el pasaje, el versículo. Porque Dios es en quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, o buena voluntad, como dicen algunas traducciones. ¿Saben? Esto expresa un gran deleite y satisfacción de Dios. En Efesios 1:5 dice que nos predestinó para adopción como hijos suyos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Ahí está la misma idea. En el versículo 9 dice: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Y en el versículo 11 dice: también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo
de su voluntad. Es su buena voluntad. En su buena voluntad Dios se deleita en capacitar a su pueblo para que se deleite en hacer su voluntad. Su voluntad. Pablo les está animando a los hermanos de Filipo a hacer lo que le deleita al Señor en su iglesia. ¿Cuál es el deleite del Señor en su iglesia? Bueno, es vivir en humildad, como lo exhortó en el capítulo 2, versículos del 2 al 4. Es seguir el ejemplo de Cristo, como le muestra en el versículo 5. Es hacer todas las cosas sin murmuración y contienda, como le dice en el versículo 14. Es rogarle a Evodia y Síntique que se pongan de acuerdo, que trabajen juntos, son colaboradores del Señor. ¡Wow! ¿Saben el verbo ahí cuando dice produce? Significa dar el poder o la capacidad, o capacitar. Dios, el soberano, el Altísimo, produce ambas cosas en el creyente. La voluntad y el deseo de hacer su obra. Esas dos cosas produce el Señor. ¿Saben? Hay una cuestión que para muchos la relación entre el poder de Dios y la obediencia del creyente es un motivo de discusión. Para muchos es una discusión. Se hace la pregunta, ¿en la vida cristiana es un asunto de confianza pasiva o de una obediencia activa? De manera de resumen muy cortito, les voy a decir las tres posiciones. Una posición es el quietismo. El quietista considera al creyente en una actitud pasiva. Sus frases favoritas son, deja que Dios lo haga. Yo no puedo, pero Dios sí. El quietista tiende a ser místico y subjetivo y menosprecia casi toda participación obediente o esfuerzo humano en la santificación del creyente. Luchar contra el pecado, llevar una vida disciplinada o trabajar en el ministerio es considerado contraproducente y poco espiritual. Es una posición. La otra posición es el pietismo. El pietismo. Bueno, el pietista considera al creyente solo en una actitud activista. Su frase favorita es, hazlo tú. Esa es la frase favorita. El pietista es muy celoso en la búsqueda de la santidad, tiende a ser activista, legalista, crítico y orgulloso. Enfatiza el esfuerzo personal y menosprecia casi toda tendencia de espera o dependencia del poder divino. Tiene los dos extremos, ¿no? Uno que se relaja, que hace todo el Señor. El otro que es toda su fuerza, activo. Y está el biblicismo. El biblicista observa en las Escrituras que los dos extremos del quietismo y del pietismo son malos. El biblicista cree en una santificación compartida entre la obediencia humana y la dependencia del poder divino. Pablo diría que somos responsables de obedecer y que Dios se deleita en darnos el poder para hacerlo. Colosenses 1:29 dice, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Primera Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. Ahí está, hermanos. ¿Saben, queridos? Lo que acabamos de estudiar, hermanos, es un llamado a la obediencia y dependencia. Es el título del mensaje. Es un cambio profundo. Este es un cambio profundo que debe impactar en toda nuestra manera de vivir, nuestra vida en Cristo. Debe impactar eso.
¿Por qué? Porque esto, hermanos, modifica o debe modificar nuestra manera en que nos dirigimos en oración a Dios. Cuando oramos, Dios, inclina mi corazón a tu voluntad. Dependo de ti. Dependo de ti. Decido obedecerlo y Él me capacita para hacerlo. ¿Entendieron eso? Yo decido obedecerlo, Él me capacita para hacerlo. Decido vivir en santidad y Él me capacita para hacerlo. Decido predicar el Evangelio por fe a un perdido. Dar consejo a una persona que no tiene rumbo claro en su vida. O decido consolar al que está sufriendo y Dios me da la capacidad para hacerlo. Esto modifica mi relación con los hermanos también, en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el que me capacita para amar a mis hermanos. Porque Él me capacita para perdonarles, para tratarlos con gracia. Él me capacita para resolver los conflictos. Él me capacita para restaurar las relaciones entre hermanos. Esto es un llamado, hermanos, este párrafo, a ser obedientes y dependientes. Obedientes, debemos trabajar al máximo en nuestra salvación. No para ganarnos la salvación, ya somos salvos, sino en nuestra santificación, en nuestra santidad. Pero siempre dependientes de Dios. No dan nuestras fuerzas. Y Pablo está mostrando una manera práctica de cómo resolver los conflictos que había en la iglesia de Filipos y nos muestra una manera práctica de cómo esto debe impactar en nuestra vida, en la vida de cada creyente. Debemos trabajar dependiendo. Vamos a terminar orando el culto de hoy. Hoy no vamos a terminar con las alabanzas, hoy vamos a terminar en oración al Señor y que después que terminemos de orar y quizás ya estemos por almorzar, poder compartir entre ustedes lo que Dios hizo en sus corazones y que Dios aplique su palabra a nuestros corazones en esta mañana. Oremos, hermanos. Padre amado, oramos para que, a la luz de lo que hemos escuchado, podamos examinar nuestros corazones. Si somos hijos obedientes, dependientes de ti, o somos hijos que no somos obedientes y no dependemos de ti. Que no estamos creciendo en santificación, que no estamos creciendo en dependencia de ti, que queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas. Guárdanos, Señor, de eso, y si lo estamos haciendo, ayúdanos a arrepentirnos, ir a la cruz, confesar y ser restaurados por ti. Te rogamos, Padre Santo, que podamos estar meditando en lo que hemos aprendido, volver a leer este pasaje y que tu pastor es nuestra alma. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Oramos en tu nombre. Amén. Bueno, iglesia, quería dejar el saludo y que el Señor aplique su palabra a nuestros corazones. Que podamos hoy a la tarde invertir tiempo en leer la Escritura, en conocerle y en edificarnos mutuamente. Muchas bendiciones, hermanos, se los extraño. Abrazo grande.